morning, Roots Tech. Buenos días, Roots Tech. ¿Cómo están? Mi nombre es Dana Tanamachi y yo soy diseñadora, ilustradora y muralista. Soy de Brooklyn, Nueva York. Pero antes que nada, igual que ustedes, soy alguien que tiene una pasión profunda por descubrir, honrar y conservar mi historia familiar. Vengo tanto de mi herencia japonesa, también mexicoamericana, y a veces es difícil vivir en dos mundos. Uno de precisión, minimalismo, y el otro de pasión, colores, expresión. Y puede parecer que las culturas son opuestas por completo, pero es en esta tensión tan hermosa que yo existo y hace que haya ideas que se vuelven realidad. Y esto es algo que por fin puedo decir que es un superpoder mío y me ayuda a mi trabajo, ya sea al trabajar con tipografía, murales, cubiertas para revistas. Me he dado cuenta que el arte, igual que la genealogía, es acerca de enlazar historias del pasado y hacer que sean algo significativo para nosotros en el presente y aún para el futuro. ¿Y no es eso lo que todos estamos haciendo aquí? Sí, claro que lo es. El día de hoy a mí me honra compartir mi historia con ustedes. ¿Cómo es que MyHeritage me ha ayudado a conectarme con mis raíces? ¿Y cómo es que podemos apoyarnos en aquellos que vinieron antes de nosotros para que iluminen nuestro sendero al futuro? Algo que quiero que sepan de mí es que a mí me encanta lo que hago. Ha sido un placer, un privilegio, el poder ser un artista por casi 15 años ahora. Y en algún día determinado pueden verme en mi estudio diseñando empaques para marcas de comida como esto es de huevos. Se decía de que si a veces si se gana la lotería nadie va a saber, pero va a haber señales que lo indiquen. Y para mí esto es así, es el que yo pueda diseñar pequeñas, incluso estampillas para el servicio postal, el hacer murales para tiendas locales, también para organizaciones sin fines de lucro, para hacer el trabajo. Y también para corporativo global, como este mural de 3 pisos en Starbucks en el Empire State en Nueva York. Incluso una línea de productos inspirada por ese mismo mural. Gracias, gracias. A mí me ha encantado colaborar con marcas quienes hacen productos de calidad que yo utilizo en mi vida a diario. Como Blue Cute para poder diseñar algunos bolsas de compras reusables de material reciclado, y este es uno de mis favoritos. Es como celebrando mi herencia mexicoamericana. A veces hay pósters en los que yo también trabajo, como la Feria Nacional del Congreso, o una de mis bandas favoritas, Nickel Creek. Lo conocen también. Qué bueno. Y diseño también cubiertas para libros, mezclando tipografía y diseño para crear algo que se siente quizás nostálgico, pero también familiar. Y también me he hecho espacio para crear mis propias obras de arte al participar en programas de residencia para mostrar mi trabajo, como estas patinetas en Tokio que son pintadas a mano. Gracias. Gracias por su generosidad. Recientemente trabajé con una fundación en Texas, que es mi estado nativo, en la entrada a sus nuevos edificios en San Antonio. Y hubo, por ejemplo, aquí es un proyecto de una Biblia iluminada del 2017. Y este es un punto de vista nuevo que tomó cientos de obras de arte que fueron imprimidas con una tinta dorada. Usualmente le digo a las personas que se siente como que tengo 2 carreras muy distintas, porque hasta la última década, más o menos, yo de hecho
era conocida por arte en un medio muy específico y para comprender esto tendría que regresar al pasado un poco hacia el 2009, cuando de casualidad tomé un pedazo de tiza o de gis en Brooklyn con un amigo y dibujé unas letras en lo que era entonces una nueva invención que es la pintura de gis. Y esto es antes de Pinterest. Y después de ver esto que hice de casualidad, mi amigo dijo que si le podía tomar una foto y a mí me confundió el por qué. Ellos pensaron que era divertido e invitaron a otros a tomarse sus fotos ahí también. Y para mi sorpresa, este dibujito se volvió un lugar para tomarse fotografías esa tarde y es algo que yo seguía haciendo en mi tiempo libre en el siguiente año por diversión, con mis amigos, para las diferentes fiestas en donde nos reuníamos o dibujaba de lo que era la fiesta y no hay nada que yo disfrutara más que ver a la gente disfrutar de su tiempo y con esto de fondo. Era algo como un secreto para mí, algo muy especial que era de mi comunidad y mi celebración. Son cosas a las que siempre hago referencia en mi trabajo y yo no tenía idea que este inicio con una caja de gises sería lo que marcara el inicio a una historia inesperada para mí. Y después de ver fotografías de mis creaciones por medio de un álbum de Facebook de un amigo, recibí mi primer trabajo para un negocio en Soho. Al hacer después unos murales con gis para unos amigos y después un trabajo para una boda, lo que me llevó a trabajos comerciales, como aquí en uno de los hoteles en la ciudad de Nueva York. Y de milagro, todos estos pedacitos de gis me llevaron a obtener a trabajos para clientes de ensueño como Oprah. Y disfruté de hacer el trabajo en gis para la cubierta de la revista de Oprah. Y también para la revista Time, acerca de la reforma educativa, para la iniciativa global de Michelle Obama, el crear los fondos para diferentes culturas para un comercial. Incluso mis propias snowboards, que son para que los jóvenes lo puedan utilizar. También Penguin Books, al hacer cubiertas para diferentes libros clásicos para niños. Y por último, una colección de estudio Tanamachi para enviar trabajo a toda la nación. Gracias. Entonces, al reflexionar en cuanto a los primeros días de mi viaje en Tiza, puedo ver que cada nuevo trabajo era algo que me hacía sentir más humilde y me impresionaba. No podía creer que la gente me pagaba para hacer esto. Y después de un torbellino de años que pasara, de algo que empezó con mis amigos por diversión, esto se volvió de pronto algo más grande inesperadamente. Y explotó, por decirlo así. Y me encontré en un punto en el que yo era la autora de una moda de diseño para el 2016. Ni siquiera publicaba mi trabajo en línea porque mi autocriticismo me decía que había alguien que ya lo estaba haciendo en algún lado y que lo hacía mucho mejor que yo. Pero no había nadie. Y desde un inicio, yo siempre supe, y esto en particular en este medio, en este punto, es algo que yo no sabía y yo simplemente quería poder cuidar de esta obra. El estar en un simple medio no era ni siquiera una opción porque yo tenía tanta creatividad dentro de mí. Así que tomé la decisión de retirarme de la tiza, de retirarme cuando estaba en su punto más alto y de seguir empujándome a evolucionar como artista. Y déjenme decirles que esto
tuvo sentido para mí. Que en esta historia la tiza era lo que era el medio de arte, era algo que duraba poco y después de que hice este cambio, mi trabajo ha ido mucho más allá. Como ustedes lo pueden ver, era retirarme de algo que ya era familiar para mí, pero el futuro era mucho mejor. Y no puedo esperar a ver qué es lo que voy a estar creando en 10 años. Como dije antes, soy una persona que es apasionada acerca de conservar las historias familiares y las tradiciones, y es por eso que estoy en el lugar perfecto en este momento. Y quisiera invitarles en un viaje corto en mi historia familiar, lo cual es una historia muy particular, que se habla muy pocas ocasiones o que se entiende muy poco. Y es una historia de injusticia, francamente, pero más que nada es una historia que yo utilizo para encontrar esperanza y espero que ustedes también. Es el pilgrimaje, el peregrinaje de mi familia por medio de un desierto figurado, por medio de creatividad, especialmente en medio de circunstancias muy pesadas y de situaciones que parecían sin esperanza. Si lo pudiera poner de una manera, gaman es un término japonés que significa resistir a lo impensable con dignidad. Esto es algo que se pasaba por medio de las madres en mi familia y es algo que yo puedo compartir un poco de esto, de lo que aprendí con ustedes. En 1942, mi abuela, Missy Manamoro, tenía 19 años y estaba viviendo en el sur de California, en la frontera con México. Y mi abuelo, Tom Tanamachi, también tenía 19 años y estaba viviendo cerca de Los Ángeles en su convertible negro Ford. Eran adolescentes al punto de convertirse en adultos, con nada más que la promesa del futuro por delante. Y de repente ocurrió Pearl Harbor. Y en un instante pasaron de ser unos ciudadanos y compañeros, vecinos, a personas enemigas y a las que no se les quería. Ella y 120.000 otros norteamericanos de descendencia japonesa tuvieron que abandonar sus hogares e irse a unos campos y estaban bajo la custodia de la seguridad nacional. Por años tuvieron que pasar por la pérdida de sus derechos y su libertad y la injusticia de ser tratados como enemigos en su propio país amado. Es doloroso e imperativo que reflexionemos en el temor, el prejuicio y el racismo, que sepamos cómo influyó en esta parte y este tiempo de nuestra historia. Cuando Frank Delano Roosevelt escribió la Orden de Liberación, 18.000 personas abandonaron el campamento. Solamente se les permitió llevar lo mínimo posible. Hacía calor, a las personas y a las familias las ponían en barracones, se les ponía a dormir en unos sacos de paja o en camillas. Los días se estiraban y se hacían eternos y no había tampoco ningún síntoma de que fueran a ser liberados. Las personas que vivían en los campos empezaron a organizarse. Enfermeras, maestros, médicos, agricultores empezaron a tener un sentimiento de orden en el caos. Empezaron a hacer sus propios equipos de deportes y mi abuela trabajó en el departamento de costura haciendo patrones. Mi abuelo Tom se empezó a dibujar y a diseñar porque había tomado clases de arquitectura en California. Ahora, mientras que estaban en el campamento, Tom y Missy se conocieron por primera vez en un evento social y ella pensó que él era el hombre más apuesto que había visto nunca.
Su cabello rizado fue lo que lo logró y se casaron al poco tiempo. Eran momentos más sencillos, ¿verdad?, de la historia. Mientras tanto, la madre de Mincy, mi abuela, estaba ocupada. Se la describía como una madre amorosa. Ella parecía tener la habilidad de trabajar con sus manos como artesana, y mi familia es afortunada de tener las creaciones que ella realizó en el campamento. Y mi favorito es esta sombrilla de origami de 6 pulgadas de diámetro. Cada una de las varillas se hace con un palillo, y si se dan cuenta, van a ver que está hecho de cigarrillos, de los paquetes de cigarrillos de Marlboro. Increíble, ¿verdad? Esta segunda sombrilla tiene una silueta de una mariposa, poniendo también las cajetillas de los cigarrillos en distintas formas. La gente tenía que estar fumando mucho, y yo creo que sí, que se fumaba mucho en esos campamentos. La abuela también construyó estos pequeños adornos florales, y siempre me ha impresionado la manera en la que pudo crear piezas tan hermosas con los materiales más mundanos, incluso con basura y desechos. Y siempre admiré cómo mis antepasados hacían lo que podían con lo que tenían. Al crecer y ver estas piezas de ella, me daba curiosidad de saber si había otras creaciones como sus sombrillas y sus flores existían en el mundo. Y hace unos años descubrí un libro que se llamaba El arte de Gammán, manualidades de los campos de concentración americano-japonesas. Y estos lo escribieron los familiares de personas que habían tenido familiares en los campamentos. Y me di cuenta que las creaciones de mi abuela eran solamente la punta del iceberg. Este libro me dio una lente nueva para ver la experiencia de los campos de concentración. Y sí se compartieron con el permiso de Delphine Shanashunam. El hacer las manualidades en estos campamentos eran una necesidad física y espiritual para las personas que se quedaban. Al principio estaban buscando formas de hacer que fuera más habitable el lugar donde se encontraban. Por la noche se escapaban de las luces que los patrullaban, y la mitad de la población del campamento, con chicos de menos de 17 años, los adultos estaban determinados para proporcionarles la ilusión de algo normal. Los jardines empezaron a salir adelante del desierto. Aquellos que tenían buena visión y que sabían cómo hacer crecer la vegetación, hicieron estos jardines de rocas. Aquí un artista tiene un público mientras que está haciendo una acuarela alrededor del campamento de Hamachi en Colorado, y también en Hamachi tenían campamentos de educación con una exhibición del arte de los niños para que todos pudieran admirarlo. Aquí se ve una pequeña caja de cigarrillos tejida con cuerda de un saco de cebollas. También las sandalias de madera hechas con partes de tejido de madera. Broches como estos eran comunes en el campamento de Tule en California y aquí en Topaz en Utah, y los dos estaban en cunas de lagos que estaban secos, y había pequeñas conchitas. Y esto es una flor dentro de un jarrito de mayonesa. Estos broches de pajaritos también eran muy populares. Se esculpían en formato de 2 o 3 dimensiones y se lacaban, y se ponía un imperdible en la parte de atrás. Muñecas japonesas se hacían con material de kimonos, papel crepe y papel de aluminio. Y aquí hay unas cartas para jugar hechos con cartón aislante, hecha por la artista Georgina Khan.
Y algunas de mis piezas favoritas eran pequeñas piezas de madera que se hacían para los niños que vivían en los campamentos. Cuando se terminó la guerra, gracias, son increíblemente maravillosos. Cuando se terminó la guerra y mis abuelos abandonaron el campamento después de 3 años, no es como si podían volver a Los Ángeles y retomar sus vidas. Después de todo, la granja en la que vivían ahora era un campo de municiones, así que sin tener nada que les esperara y con un bebé en camino, Tom y Lindsay tuvieron que tomar la decisión de empezar de nuevo, una vez más. Y gracias a familiares lejanos en Texas, en el Valle del Río Grande, a la pareja se le ofreció una casita y lecciones de cómo ser granjeros en este nuevo territorio. Así que gracias a la comunidad y a los vecinos, plantaron las raíces de lo que se convertiría en un árbol genealógico resiliente en las tierras de Texas. Así que, con pocos recursos y materiales limitados, Mincy estaba determinada para crear una infancia feliz para sus 3 muchachos. Todo lo que había aprendido de su madre y lo que después me transmitió a mí es que puedes hacer algo hermoso de cualquier cosa que tengas disponible. Recuerdo vestidos hechos de sacos de patatas, poniéndoles unos bordados, y hacía bolsos de mano y también faldas con vaqueros, pantalones de mezclilla. Así que dejaba que su imaginación fuera la que la guiaba. Vestía a sus hijos de forma elegante y también para sus nueras, cualquier cosa que su familia necesitara, incluyendo mis vestidos y mis disfraces cuando yo era pequeña. Lo que fuera que yo pudiera soñar, ella lo hacía realidad. Y ponía tanto amor en cada pieza. Recuerdo sentirme tan orgullosa utilizando esa ropa que ella creaba para mí y me permitía transformarme en cualquier cosa que mi corazón quisiera. Hace unos años, mi madre me dio un vestido que la abuela Missy había hecho para ella en 1980, cuando ella y su madre estaban recién casados, con la seda roja y naranja, y se mantenía igual de vibrante, y así era. Y al darle la bienvenida a la familia, lo hacía con los brazos abiertos y un vestido. Y aunque la perdimos a raíz del COVID-19, a la edad de 97 años, su espíritu creativo vive en todos nosotros. Y cuando estábamos buscando sus pertenencias, encontré una libreta de los días de la universidad de mi padre. Y la abuela lo había utilizado en un libro un diario de materiales y de telas, con todos los proyectos que ella había hecho y para quién se lo había hecho. En esencia, era un registro de las personas a las que ella amaba, y estábamos honrados de encontrar nuestro nombre en sus páginas. Antes de que termine el tiempo que tenemos juntos esta mañana, así que antes de que termine nuestro tiempo juntos, hay una historia más que quiero compartir. Y les enseñé este proyecto al principio de la sesión, pero quiero abrirlo y mostrárselo para que lo puedan ver y vean el proceso de crear la Biblia iluminada, que es un proyecto épico. El concepto era tomar una nueva visión a una versión antigua de la Biblia. El tener una tipografía y una ornamentación, una ilustración de lo que se encontraba en los textos iluminados de la antigüedad. En la Edad Media, este tipo de manuscrito tan solo estaba disponible para las personas muy ricas que podían pedir que se les hiciera por encargo. Así que para esta versión queríamos tener un libro igualmente hermoso, pero que estuviera más accesible y disponible para todos. Así que para que vean lo que tuvo que ver este proyecto, les voy a mostrar algunos de sus partes. 64 páginas o ilustraciones de página llenos de símbolo y metáfora. 50 páginas con versículos,
de naturaleza tipográfica, 250 o más versículos en los márgenes en 66 libros y más de 100 páginas de ornamentación a lo largo de todo el proyecto. Así que cuando yo lo pensaba, eran más de 500 piezas de arte, y sin mencionar el diseño de la cubierta, las dedicaciones, los títulos. Y cuando me embarqué en el primero de los bocetos para la Biblia iluminada, rápidamente me di cuenta de que esto iba a ser un desafío más grande del que había anticipado, no solo por la cantidad de arte que tenía que producir, sino que también la duración pasaba por la parte más difícil que había pasado en mi vida. Para alguien que ya vive con una depresión clínica diagnosticada y la nutrición, la actividad física y las prácticas espirituales y el milagro de la medicina moderna me ha permitido hacer lo que me gusta hacer y estar presente para las personas a las que yo amo la mayor parte del tiempo. Pero fue cuando dejé una relación a largo plazo que me hundió en una depresión y me llevó a un nivel al que no estaba acostumbrada. Me encontré sufriendo de migrañas devastadoras que hacían que fuera prácticamente imposible el poder mirar una pantalla de la computadora. Estaba dispuesta a poner mi alma y mi corazón en este libro, pero no sabía que iba a requerir mi sangre, sudor y lágrimas. La belleza que adorna estas páginas nació de parte del dolor más profundo que yo he experimentado y crear en medio de lo que parecía un caos interno. Fue algo que no estaba convencida de poder hacer. Así que en vez de tomar una salida, decidí mantenerme en la autopista, aunque solo me estuviera desplazando pasito por pasito con un pie delante del otro. Y aunque fue muy difícil ser productivo y seguir o acceder a mi productividad y creatividad, crear cuando uno está pasando por momentos difíciles no es algo que había hecho antes. Tenía un guión que seguir y que fue esencial cuando no podía ver el camino que tenía por delante. Y saben que estoy hablando de dos mujeres cuya sangre está en mis venas y cuyo legado vive a través de mis huesos. Las personas a menudo me preguntan, ¿qué es la parte más significativa de toda esta experiencia? Y les digo, el libro de Job. Porque un día, a través de las lágrimas, puse mi pluma sobre el papel y el arte salió de mí con la facilidad que es difícil de describir. Job fue un hombre que estaba pasando por un periodo intenso de sufrimiento y tribulación, ya que ha perdido todas las cosas buenas que había recibido de la mano de Dios. Y cuando pierde su familia y sufre un dolor físico y emocional tremendo, Job reconoce que un día él regresará al polvo. A pesar de todo, se aferra a la esperanza. Y la historia de Job resonó inmensamente conmigo en ese momento, porque sentí que alguien me veía. Me vi en esas páginas, me vi reflejada. Y para el arte, sabía que las raíces en la tierra iban a tomar como la mitad del cuadro. Siempre nos queremos enfocar en lo bonito, las flores, el sol, y es la parte húmeda y oscura donde se abren las semillas y que permite que la flor salga a la superficie. Estos sistemas de raíces profundas son el cimiento que hace que la vida pueda seguir adelante temporada tras temporada. La flor en el medio es el rechazo de Job a maldecir a los cielos o abandonar su creencia en Dios. Y vemos que todo lo malo se desaparece. Después de los años de tristeza,
sus últimos días son bendecidos aún más que sus principios. Fallece de viejo y se habla de Job todavía a día de hoy, porque ha podido perdurar las partes de la experiencia humana con paciencia y con dignidad. Y yo mantengo un pequeño imán de Job en mi despacho que me dice que puedo seguir adelante aunque las cosas se pongan difíciles, porque ya lo he hecho. Y cuando tomo este libro en mi mano, es un símbolo de perseverancia, que mi desafío no fue para nada. El dolor más grande produjo la obra de la que probablemente me sienta más orgullosa. Y cuando empezó con los murales de tiza hace 15 años, me di cuenta de que estaba utilizando tiza que compraba por $1, unos pequeños palitos de polvo para crear unas piezas para las personas y las marcas más importantes del mundo. Crear cosas bonitas de unos materiales baratos y que uno no se espera encontrar. Está en mi sangre. El arte ha salvado a mi familia, incluyéndome a mí. Sus pequeños actos de creación han inspirado y me han empoderado generaciones después para utilizar mi arte para el bien, el unir a las personas, crear belleza y encontrarlo en los lugares donde uno menos se lo espera, para volver a la comunidad y a la celebración y a mi propia obra. Y de momento continuaré siguiéndole las huellas de las mujeres en mi familia, cuya fortaleza silenciosa les dio la capacidad de crear belleza, incluso en el medio de unas circunstancias duras y difíciles. Y si ustedes se encuentran en una sesión, una temporada muy difícil de sus vidas, o están saliendo de una, o apenas están entrando, quiero que sepan que les veo. No están solos. La vida está formándose debajo de la superficie donde aún no lo pueden ni ver, se lo prometo, pero hay belleza que se puede crear y que se puede encontrar ahí, en la tierra. Y es posible que este dolor que sufren en este momento puede producir la obra de arte de la que se sientan más orgullosos. No subestimen el poder de la creatividad en los momentos difíciles. Utilícenlo como un acto de esperanza cuando la vida parece que ya no la podemos controlar. Y para finalizar, les pido que tomen el espíritu de Gamán, que continúen creando cosas hermosas, aunque se sientan que no tienen voz, que sus recursos son limitados o que su pozo se ha secado, porque la pieza de arte que más valiosa para mí, una sombrillita hecha de material desechable, se encuentra y se produjo en estas circunstancias. Muchas gracias.